Se cumplen 30 años de la invasión de la isla de Granada. Cerca de 2.000 marines norteamericanos y 300 de 6 estados caribeños derrocan el régimen militar instaurado días antes tras un golpe de Estado. Washington dice que lo hace para instaurar la democracia, acabar con el caos y para proteger al millar de norteamericanos que viven en la isla. Pero el trasfondo es otro. El gobierno de Granada se acerca demasiado a Cuba y Rusia. El gobierno de Reagan dice que se está construyendo una base militar, mientras que Fidel Castro siempre sostuvo que se trataba de un aeropuerto. Tras la victoria norteamericana, con bajas en ambos lados, se nombró un nuevo gobierno y a finales de diciembre los marines abandonan la isla. En esos días, Informe Semanal viajó hasta Granada para contar la historia de esta invasión. United States paratroopers have invaded Grenada with helicopter gunship. United States paratroopers have invaded Grenada with helicopter gunship. The Grenadian people are asked to block all roads and obstruct the enemy's progress. The Grenadian people are asked to block all roads and obstruct the enemy's progress. A las 4:45 de la madrugada del martes 25 de octubre, fuerzas paracaidistas de los Estados Unidos descendieron sobre el aeropuerto de La Perla, al este de la isla, y sobre las nuevas pistas en construcción del aeropuerto de Salinas, al sur de Granada. Simultáneamente, helicópteros armados de cohetes, protegidos por cazas que sobrevolaban la isla, atacaron las instalaciones militares de la capital. Al mismo tiempo, tropas transportadas por medios anfibios alcanzaban la costa. La resistencia fue seguramente más fuerte de la que inicialmente esperaron los norteamericanos, pero muy inferior a lo que mundialmente se dijo durante los 3 primeros días de la invasión. Un helicóptero fue derribado en la zona del aeropuerto Salinas debido al fuego antiaéreo de los cubanos, que en número de unos 700 trabajaban en la construcción de las instalaciones. Los Estados Unidos afirman que tales trabajadores son soldados del cuerpo de ingenieros. Cuba asegura que simplemente se trata de trabajadores civiles, contratados para construir un aeropuerto civil. Pero lo cierto es que tomaron las armas y combatieron, sufriendo 36 muertos y 57 heridos. Al final del día, acosados desde el aire y desde tierra, y carentes de armamento pesado, se rindió el resto, unos 600 hombres. Otro importante foco de resistencia fueron los aledaños del Palacio del Gobernador, en la capital, San Jorge, defendidos por el ejército revolucionario. Pero tampoco aquí la lucha podía prolongarse mucho. El ejército de Granada, pese a la reciente llegada de consejeros militares soviéticos y cubanos, no estaba preparado para resistir un ataque de esta índole. Carecía de adiestramiento, de preparación para soportar un desembarco, pese a que la amenaza estaba en el ambiente desde hace tiempo, y de armamento apropiado. Así, puede decirse que la lucha importante había concluido en 24 horas. Después, durante los 2 días siguientes, aún se produjeron tiroteos aislados y cada vez más esporádicos. Muchos oficiales y suboficiales del ejército revolucionario se lanzaron a la selva o simplemente se escondieron en sus casas. Eso hizo que la inquietud, los rumores de fuertes choques entre la densa vegetación, hicieran creer que en la pequeña isla caribeña se estaba librando una guerra en toda regla.
A esa interpretación contribuyeron los refuerzos norteamericanos llegados a Granada, cuando en realidad ya casi todo había pasado. La diminuta isla de Granada, con 344 kilómetros cuadrados, más o menos la superficie de Madrid capital, es un lugar paradisíaco, descubierto por Colón en 1498 y bautizado con el nombre de Concepción. Una posterior expedición española comenzó su colonización y la bautizó con el nombre de Granada. En el siglo XVII pasó a poder de los franceses, que la llamaron Grenade, y en el siglo XVIII quedó dentro del Imperio Británico, con el nombre de Grenada. Hace casi 10 años, el 7 de febrero de 1974, Granada accedió a la independencia dentro de la Commonwealth. El gobierno estaba encabezado por Eric Gairy, un dictadorzuelo que no hizo precisamente muy feliz a su pequeño pueblo, cuya situación económica, dependiente de la agricultura y el turismo, era bastante lamentable. El 13 de marzo de 1979, un abogado marxista, Maurice Bishop, se alzó con el poder derrocando a Gairy, que debió exilarse. Con ciertas reticencias y al cabo de 9 días, Washington y Londres reconocieron al nuevo régimen. Este llevará una compleja y atormentada existencia. Por un lado, el partido único, denominado Nueva Joya, registra fuertes rivalidades internas. Por otro, el ejército tiene ciertas veleidades de poder. En lo económico, el nuevo régimen es incapaz de mejorar la vida de su pueblo, empresa altamente compleja, dada la densidad de sus habitantes. En lo internacional, los equilibrios son angustiosos. Bishop, por ideología, se acerca a La Habana, a Moscú y a los demás países del este, pero sin alejarse demasiado de Washington, porque aquí los ingresos más saneados llegan en forma de dólares y porque en el Caribe se tiene siempre presente la posible llegada de los buques norteamericanos. A los Estados Unidos no le agradan las bromas en esta zona. Una vez toleró una, la de Cuba, y ya se sabe lo que pasó. Por eso, Bishop, el marxista, debía pasarse de vez en cuando por Washington, como en junio pasado, donde Reagan hizo ostensible su frialdad. Evidentemente, al presidente norteamericano no le convencieron los argumentos del granadino respecto al aeropuerto de Salinas. El viejo aeropuerto de La Perla se ha quedado anticuado y está lejos de la capital. En él no pueden tomar tierra los grandes aviones comerciales, decía Bishop. El nuevo aeropuerto de Salinas permitirá la llegada de los jumbos norteamericanos cargados de turistas, seguía el político granadino, pero Reagan pensaba que en ese nuevo aeropuerto, con una pista de 3.300 metros, también podrán aterrizar los cazabombarderos de fabricación soviética. Pese a todos estos problemas y a latir en el ambiente la amenaza de una invasión norteamericana, los granadinos adoraban a Bishop. Eso se demostraría heroicamente incluso a mediados de octubre. El día 13, Bishop es sometido a arresto domiciliario por el general Austin, jefe del ejército. El poder queda, al menos aparentemente, en sus manos. Pero el día 19, cientos de partidarios del depuesto Bishop asaltan la prisión y le ponen en libertad junto con sus ministros. El ejército abre fuego contra la manifestación que se forma tras la liberación. Y Bishop, junto con 3 ministros y numerosos manifestantes, es abatido. El ejército proclama la ley marcial y el toque de queda. La alarma en la comunidad caribeña, compuesta por 13 diminutos países, es enorme. Temen que el nuevo poder se dedique a exportar la revolución por la zona, algo teóricamente no muy difícil por las débiles estructuras políticos, sociales, económicas y culturales del área. El día 23 deciden adoptar sanciones económicas contra Granada y se propone una intervención militar que encuentra partidarios y detractores. Quienes la desean, encabezados por la Dominica, proporcionan 300 soldados a la fuerza ya preparada por los Estados Unidos. Tales hombres no serán empleados en la lucha y seguramente se quedarán en Granada como fuerza de pacificación.
Pero, ¿cuáles han sido los motivos norteamericanos para realizar esta invasión? Washington ha alegado durante los 10 últimos días múltiples razones. Proteger a los ciudadanos norteamericanos en la isla, entre los cuales se hallaban este grupo de estudiantes que residían en la capital. También han alegado el olvidado pacto de ayuda establecido por la comunidad caribeña, pero tal pacto no parece muy aplicable al caso, dado que no existía una agresión exterior. Han dicho también que acudieron llamados por el gobernador británico de la isla, Sir Paul Scone, a quien vemos en estas imágenes. Autoridad más simbólica que operativa, dado que el país pertenece a la Commonwealth. Pero esta disculpa tampoco funciona, porque el gobierno británico, aunque levemente, también ha condenado la intervención norteamericana. En resumen, Washington invadió Granada alarmado por la creciente dependencia del régimen de la isla respecto a Cuba y Moscú. Esto es innegable. La Unión Soviética tenía en Granada una representación de 49 personas, Cuba 53, 3 Bulgaria, 6 Alemania Oriental y 15 Corea del Norte. Tales delegaciones parecen apropiadas para un país 1000 veces más grande y poblado que Granada. Granada es una isla estratégicamente muy importante. Está a 200 kilómetros de Venezuela, a media hora en avión de Puerto Rico. Para Washington, Granada era un apeadero de Fidel Castro camino de Hispanoamérica. Y en una zona que Norteamérica considera de su influencia, Reagan no estaba dispuesto a tolerar nuevos casos como Cuba o Nicaragua. Otro tema que pudo precipitar esta intervención fue la matanza de paracaidistas norteamericanos en Líbano. Washington quiso lavar su orgullo herido. Y lavarlo a un precio no muy alto. Con una escuadra de 11 buques, entre ellos un portaaviones, dispuso una operación fulminante que debía paralizar al invadido. Seguramente no previnieron los jefes norteamericanos que los cubanos resistieran tanto, pero lo cierto es que las bajas norteamericanas fueron poco importantes. 6 muertos y medio centenar de heridos. Al menos 2 de los muertos se produjeron en un accidente entre helicópteros. Este era el ambiente en la isla el segundo día de la invasión. Los granadinos no estuvieron dispuestos a pelear por el general Austin y, aunque no a todos les agraden mucho los norteamericanos, la mayoría trata de sacar provecho de la situación, vendiendo a los soldados invasores agua, cigarrillos o lo que se tercie. Tampoco los soldados norteamericanos parecen muy agobiados en este segundo día de ocupación, aunque en los tiroteos se produzcan algunos heridos. El trabajo más importante durante la semana siguiente al ataque fue para los norteamericanos localizar a quienes real o supuestamente se habían metido en la selva. La mayoría acudieron a rendirse cuando, por medio de altavoces, se anunció en las poblaciones y en los caminos de la selva que nadie debía temer nada, salvo que hubiera tomado parte en el asesinato de Bishop. Más tenso resultó el ambiente internacional creado por la invasión. El Consejo de Seguridad propuso una resolución levemente condenatoria contra los Estados Unidos, que, evidentemente, fue vetada por estos. En la Asamblea General de las Naciones Unidas saldría adelante la condena, también tibia. Y mientras sobre Washington llovían las opiniones condenatorias, que no hacían temblar a Reagan, los norteamericanos trataban de demostrar el peso militar cubano en la isla. Estos almacenes, repletos de armas ligeras y no tan ligeras y de municiones, son una prueba importante. Los prisioneros cubanos visten evidentemente de civil, pero indudablemente son en parte militares. Diplomáticos cubanos en Granada, hablando con periodistas occidentales, dejaron escapar a veces frases como estas: nuestras tropas solo tenían orden de disparar si eran atacadas. En la acción, como casi siempre que se manejan profusamente las armas, hubo víctimas civiles. En este manicomio, próximo a uno de los focos de resistencia, se registró una veintena de muertos cuando el edificio fue alcanzado por una salva de cohetes norteamericanos. Ahora, la calma reina en la islita paradisíaca.
Los norteamericanos han comenzado a irse. Pero antes, bajo una orden del gobernador de la isla, han obligado a marcharse a 127 diplomáticos y personal agregado a las embajadas de 5 países comunistas. Por cierto que esta expulsión provocó un nuevo incidente, al registrar los norteamericanos el equipaje de ese personal en el que aparecieron, según fuentes norteamericanas, 38 rifles y 5 pistolas, además de la munición apropiada. Queda el futuro. El inmediato es la presencia de unos 300 hombres de las fuerzas de los países caribeños. Y, a continuación, unas elecciones que doten al minúsculo país de un gobierno. Pero esto último no es fácil. La isla de Granada no ha tenido tiempo de saborear una auténtica democracia. Carece de una estructura multipartidista y está inmersa en la confusión de un magnicidio y una invasión en el breve plazo de una semana.